A continuación, vamos a tratar de determinar una expresión que nos permita el cálculo de la suma de los primeros n términos de una progresión de tipo aritmética. Vamos a presentar entonces a nuestra S, que es la expresión que representa la suma de los n primeros términos de nuestra progresión aritmética. Estoy sumando el primer término con el segundo, con el tercero, y así sucesivamente hasta el término enésimo. Recuerden que la adición de los números reales es conmutativa. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Es lo mismo hacer a más b que b más a. Entonces, esta expresión, que yo quisiera determinar una fórmula que nos permita encontrar esa S, que es la suma de todos los términos de esta progresión, la podríamos escribir aplicando la propiedad conmutativa de esta otra manera. ¿Están todos de acuerdo con eso? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a sumar miembro a miembro. Primer miembro con primer miembro, segundo miembro con segundo miembro. Vamos a ver qué pasa. Bueno, a ver, si vamos a la suma de los primeros miembros, tengo S más S, me daría 2 veces S. Bueno, y vamos a tratar de analizar qué pasa con el resto de los términos. Sumo el primer término, le sumo el último término. Me da ese resultado, primer término más último término. Nada nuevo. Pero fíjense qué interesante lo que pasa cuando yo sumo el segundo término con el anteúltimo, con el a sub n menos 1. Sumo el segundo con a sub n menos 1. Vamos a tratar de analizar esta situación. Vamos a escribir, ¿quién sería a sub 2? A ver si ustedes me ayudan. A sub 2 sería el primer término más r. ¿Y cómo podríamos escribir el anteúltimo término? El anteúltimo término lo podríamos escribir como el último término menos r. Entonces, esta expresión está representando al anteúltimo término. Sería el último menos r. Me da el anteúltimo. Entonces, ahí estoy sumando el segundo con el anteúltimo. Fíjense qué particularidad sucede aquí. Nos aparecen dos términos que son opuestos. ¿Quiénes son? Uno es r y el otro es menos r. ¿Qué podemos hacer entonces? Aplicar la propiedad cancelativa. Y si yo aplico la propiedad cancelativa, ¿qué me da como resultado? A sub 1 más a sub n. Qué interesante. Quiere decir que sumar el segundo término con el anteúltimo me da el mismo resultado que sumar el primero con el último. Bueno, y si nos ponemos a analizar qué pasa con el tercero y el antepenúltimo, vamos a llegar a la misma conclusión. Así que, cada una de estas sumas, si yo sumo este término con este término, este término con este término, este término con este término, y así sucesivamente, todas esas sumas nos van a dar como resultado a sub 1 más a sub n. ¿Y cuántas veces hago esas sumas? Las realizo n veces. Por eso, en la diapositiva que sigue, nos va a aparecer que al sumar los primeros miembros aparece 2 veces S. Y el segundo miembro, ¿qué nos quedó?
como resultado? Bueno, estoy haciendo la suma del primero con el último término n veces. Miren cómo se nos simplificó la expresión. Ahí nos quedó una ecuación. ¿Cuál es nuestra incógnita? ¿Qué queremos determinar? Queremos determinar S. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar S. Y llegamos a la expresión que tanto buscábamos. Esta expresión nos permite encontrar la suma de los primeros n términos de una progresión de tipo aritmético.